también que estemos conectados espiritualmente, que estemos de corazón, de mente y de todo nuestro ser, que podamos estar también conectados con la presencia de Jesús, que podamos verdaderamente ser verdaderos testigos de Jesús en la fe, desde nuestra realidad, desde nuestra experiencia de fe, desde nuestra familia. Entonces vamos a procurar pues estar muy atentos, que no nos distraigamos si estamos detrás de la pantalla, si debemos estar aprovechando este tiempo, no debemos hacer otras cosas, no distraernos pues si está cerca nuestra familia o hay ruidos o lo que sea, es tratar de estar en lo que estamos, ¿sí? Para que podamos hacer un ratico de oración y continuar este tema tan importante que seguimos con el tema de Jesús, ¿sí? Estamos mirando y descubriendo pues quién es ese Jesús y vamos a profundizar pues ahora más y tenemos que estar como muy conectados con Jesús y estar atentos a lo que nos vaya diciendo nuestro corazón y nuestra vida y examinándonos a ver cómo me estoy preparando, porque hoy tuvimos un encuentro muy importante de la arquidiócesis y ahí nos hacen muchas llamadas para que sigamos en lo virtual, pero lo debemos hacer muy bien. Entonces debemos estar como muy atentos y ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar una canción del Espíritu Santo, que sea Él quien nos ilumine, nos llene de fuerza, de entusiasmo, de alegría y de sabiduría, porque hoy vamos a pedir en esta oración por 4 compañeros que están teniendo dificultades. Hay 2, 3 que tienen dificultades para conectarse y otro está teniendo otras dificultades con su familia. Y entonces me acabaron de llamar para hablar con ellos. Entonces vamos a pedir por Gregorio, vamos a pedir eh, por Gregorio, por Santiago Marín, por Simón Tobar, y el otro no me acuerdo, que tampoco me puso un mensajito que no se podía conectar, tenía las cosas del colegio. Entonces vamos a pedir por ellos y por nosotros para que Dios nos ayude en toda la realidad que estamos viviendo. Entonces vamos a escuchar esta canción y dejamos que el Espíritu Santo nos hable en nuestro corazón. Vamos a estar dispuestos. Espíritu Santo,
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Oh, la unción aquí estás derramando, la unción aquí estás derramando, la unción aquí estás derramando, la unción aquí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar un minutico para que el Espíritu de Dios nos hable en estos momentos y vamos a pensar en Jesús. Vamos a preguntarnos, como hacíamos la vez pasada, ¿quién es Jesús para mí? Ahora nos vamos a preguntar, ¿qué conozco de Jesús? Vamos a pensar en un aspecto de Jesús que yo conozca de Él. En su vida hay muchos aspectos muy importantes, como si nos ponemos a ver en la historia de una persona cualquiera, si nos vamos a su historia, a su vida, hay aspectos muy importantes que debemos conocer y que tal vez no lo sabemos, porque es un personaje histórico y también divino, o sea, tiene las dos naturalezas. Entonces hay mucho que preguntar, hay mucho que saber de Jesús. Conocerlo no es tan fácil y también los datos pues históricos también se aproximan, pero realmente no se sabe a fondo las fechas así como pues exactas, pero sí hacemos una aproximación de ese Jesús histórico y en el plan de Dios, pues cuál era el plan que tenía en esa misión que Dios le había encomendado. Todos sabemos por la de Jesús lo general, pero entonces vamos a pensar en este minutico una cosa y vamos a compartir un aspecto de Jesús que nosotros se nos venga a la mente o que conozcamos o que hemos aprendido en algún momento y lo vamos a compartir. Le voy a preguntar a cada uno y pues vamos a entrar como en esa dinámica. Tenemos ahí nuestro cuaderno. Recuerden que debemos
estar consignando todo lo de los encuentros en el cuaderno, las actividades, el contenido, todo, porque todo debe ir de acuerdo a esta formación, no porque lo vaya a revisar, sino porque debe tener un orden y tenemos que ir mirando si estamos preparándonos bien. También pues vamos a tratar de pensar esto en este minuto. ¿Listo? Solo un minutico. Miguel Ángel, Hola. ¿tú me ves la pantalla? ¿Ves la pantalla? Sí. Listo, entonces todos espero que lo estén viendo. Vamos a centrarnos también en lo que dice aquí. ¿Listo? Bueno, Hermana, listo. Sí. Dime. hermana, hola. Buenas Se quitó tardes. la pantalla. ¿Se Hermana, qué quitó? pena. Sí. Soy Matthew. Qué pena por la tardanza, sino que me confundí porque no me estaba abriendo el Skype. No sé qué pasaba. Ah, ya. No te preocupes. Bueno, hermana. Bienvenido. Matthew, Hola, estamos, hermana. estamos pensando en un aspecto de Jesús que conocemos, de la persona de Jesús. Ah, listo, ¿Sí? hermana. Y entonces estaba dando la pantalla para situarnos como en esto de la persona de Jesús. Ah, listo, hermana, listo. ¿Tú la ves ahí, Matthew? Sí, hermana, sí estoy viendo la pantalla. Eso, entonces vamos aquí está el antiguo Palestina. Vamos a ver un Jesús histórico, vamos a partir desde la historia, porque debemos saber de dónde procede Jesús, ¿sí? Y está aquí Palestina, vaya mirando bien, está un Jesús que nos dice más o menos la propuesta de Dios para él, de su Padre. Y aquí hay unos referentes desde la tradición oral, desde los textos encontrados, palabras y dichos de Jesús hace mucho tiempo, los siglos. Partimos también del Antiguo Testamento, los profetas, Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que ustedes ya lo saben, Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Los apóstoles, los hechos de los apóstoles, los historiadores, aquí yo pongo 2, que son los más antiguos en la historia, y hay muchísimos historiadores que han investigado y han hablado de Jesús. De la parte, estábamos hablando de un Jesús histórico, de la parte histórica de Jesús, desde dónde empieza a aparecer y a escribirse desde la época y cuando empieza a aparecer Jesús. ¿Listo?
Estoy listo, ya pensaron, ¿listo? Y después voy a explicar. Yesid Mateo, Sí, señora. dime, ¿qué nos puedes decir sobre Jesús? El Señor Jesús es un ser misericordioso. Matthew, un favor. Sí, nos dices así rapidito y también nos dices en la parte histórica que sabes, ¿sí? ¿Listo? Hermana, Matthew dijo, qué pena. Eh, Perdón, Yesid, Señora, en la parte histórica, sí, en lo que tú sabes y si sabes algo de la parte histórica. pues señora, yo realmente no sé de la parte histórica del Señor. Bueno, listo, ¿qué entonces qué sabes? Para eso estamos. Pues sé que el Señor es misericordioso, que ha hecho milagros curando a los enfermos y pues ha hecho muchas cosas por nosotros. Listo, listo. ¿Tú has leído la Biblia? No, señora, no la tengo. Entonces, esa es la primera tareita para ti y para todos. ¿Sí? No, señora. Entonces vamos a hablar sobre eso más tardecito, ¿sí? Porque ahí está todo lo de Jesús. Bueno, Lady Joana, Lady, Sí, ¿tú, tú qué sabes de Jesús, de Nazaret? para mí yo creo que es perdón, es voluntad, es fortaleza, es protección, es el que nos da cada día más el entendimiento de saber por qué estamos en este mundo, porque Dios no lo trajo aún a este mundo porque sí. Yo creo que uno cuando llega a acá a la tierra, yo creo que uno llega con un propósito. Listo. Y de la parte histórica, En la parte histórica, sí, no sé. bueno, listo. Juan Pablo, Juan Pablo, ¿está? Hola, hola. Juan Pablo, dinos algo de Pues, Jesús. a ver, que Jesús fue, pues históricamente en Israel, pues como tomador, pues en sus inicios fue tomado como el que liberó de la esclavitud a Israel y hizo como justicia en las personas y pues le demostró al mundo de que todos somos hechos a su imagen y semejanza y de que cada uno somos perfectos a sus ojos. Listo. Ahí hay una cosita que aclarar, pero los voy a escuchar primero y luego voy a explicar. ¿Listo? Gracias, Juan ¿Listo? Pablo. Elizabeth, Hola hermana, Isabel, ¿qué tanto sabe de Jesús? hermana, pues yo pienso que Jesús es un ser misericordioso, que Él murió en la cruz por nosotros, Él ha hecho muchas cosas por la humanidad. Por ejemplo, cuando, si no soy malo, o sea, Él partió el pan para repartir a su pueblo en Israel. Históricamente, no sé. Listo, gracias. María José, María José, Matthew, Matthew, Sí, hermana. dime lo que estamos preguntando. ¿Tú qué sabes de Jesús de Nazaret? Hermana de Jesús de Nazaret, pues yo sé varias cosas. Yo sé Sí, que él fue criado en una familia humilde. Yo sé que él siempre siguió el camino del Padre, que es el camino de su Padre, el camino de Dios.
y él siempre cumplió la voluntad de su padre, siempre cumplió la voluntad de su padre, y siempre hizo lo que su padre quiso y para lo que su padre lo creó. También sé de Jesús, que es una persona que escucha, es una persona que no castiga, sino que ayuda, muchas cosas. Listo, muchas gracias. Miguel Ángel. Pues respondo la misma pregunta o era Sí. una diferente. Bueno, No, es la misma porque quiero saber qué tanto saben de Jesús. pues nació de Santa María Virgen. Él en su juventud, no, que yo haya escuchado, no decía mucho, excepto cuando se perdió en el templo y cuando lo llevaron a bautizar. Cuando empezó su vida pública, que fue como a los 30 años, sí se empezó a conocer mucho más de él. En el lapso de como de 30 años a 35, no me acuerdo bien, eh, fue cuando pasó lo de Poncio Pilato, que se fue crucificado, todos los milagros, los apóstoles, la última cena, el bautizo en el Jordán, y fue en resumen toda la vida pública de él. Muy bien. ¿Algo más? Él en toda su vida siempre quiso hacer lo que el padre le mandara o le gustaría que hiciera. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Daniel Sebastián. Señora hermana, Sí, ¿tú qué tanto sabes de Jesús de Nazaret? bueno, sé que desde chiquito, bueno, toda su vida cumplió la voluntad del Padre, era misericordioso, era bondadoso, le gustaba mucho predicar desde chiquito y ya, madre, es que todos los aspectos como que mis compañeros ya los han mencionado, pero del hecho histórico sí no sé mucho, madre. Bueno, gracias. Valeria. Yo, bueno, yo puedo decir que algo que me gusta mucho es de todo esto que estamos hablando y es la prudencia. Para mí, a mí me parece algo muy importante y es que él siempre fue muy prudente con todo, o sea, él sabía ante quién pronunciaba sus palabras, ante quién se quedaba callado, él sabía qué decir en cada momento y cómo actuar frente a esas situaciones. Eso es algo como que yo puedo decir. Además, pues que yo conozca de la vida de Jesús, por ejemplo, que después de que él fue bautizado, fue cuando comenzó con la predicación, que se empezó pues a dirigir a todo este grupo de gente que de verdad estaba el revuelo de que había llegado el Mesías y estaban los creyentes y los no creyentes, pero que él igual se presentaba frente a ellos, también junto con los 12 apóstoles, también, si no recuerdo, ¿cómo era que se llamaba? Cuando él con los 12 apóstoles recorrió Palestina, creo que era Palestina, y entonces él, él se basaba en darle amor al prójimo, eso pues eso es lo que yo puedo decir de él y de la historia pues de la Biblia. Gracias, Valeria. ¿Me gustó? Carlos Alberto está. Creo que no, Carlos creo que pidió permiso. Britney. Hermana, pues la verdad no tengo como nada diferente que decir a lo que todos se han dicho. Bueno, listo. David. Sí, señora. Yo de Jesús sé que fue un ser muy solidario con los demás, un ser que fue muy tolerante, porque aguantó muchos insultos, muchos golpes y muchas cosas para poder darnos la salvación. Y también, pues, iba a decirlo de prudente, pero Valeria me lo quitó. Eso fue lo que históricamente, hermano, sinceramente, sé lo básico, pues lo que todo el mundo sabe, que nació en Belén, que murió en la cruz, eso es lo que sé. Otra cosa así como que todo el mundo no sepa, la verdad no sé. Listo, gracias, David. Cristian Camilo. Karen. Buenas tardes, hermana. Buenas Pues tardes. en cuanto a eso,
que sé, pues lo que mis compañeros ya dijeron, nació en Belén, su madre es María, su padre es José, que es carpintero, él también tenía profesión de carpintero. Mm, sí, en algún momento alguno mencionó algo que cuando era niño se perdió en el templo y desde ese momento, pues él, cuando los papás lo encontraron, estaba con unas personas alrededor predicando. ¿Qué otra cosa? Tuvo 12 apóstoles, murió a los 33 años. Básicamente lo que ya todos han dicho, la cruz, que se sacrificó por nosotros, en fin, eso es. Listo. Como ya pasaron todos y los escuché a todos, entonces nos vamos a ubicar en tres cosas. Ahí en la pantalla, la mayoría, lo que ha dicho, corresponde, hay tres aspectos. El Jesús histórico, que nos cuenta plenamente de la historia, de su origen históricamente. ¿Sí? Ahí tengo unos datos, les voy a explicar en torno a esto. El segundo, que ustedes hablaron, todos hablaron desde los evangelios. Lo que ustedes saben está escrito en los evangelios, en los 4 evangelios. Además da unos aportes en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Por eso tenemos que entrar muy a profundidad en la palabra de Dios, en la Biblia, porque si yo entro ahí, me dedico a por lo menos la lectura, un ratico en la semana o el sábado por la mañana, no sé ustedes si estudian todos los días, pues según su horario, su tiempo, podemos entrar solamente que leamos unos 20 minutos, media hora la Biblia en los evangelios, que es el centro para entender toda la historia de Jesús. Pues ahí vamos a entender muchas cosas, ¿sí? De la vida de Jesús. Entonces lo que han dicho todos, ustedes me han dicho muchas cosas de lo que está escrito en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, ¿sí? Y también San Pablo, el apóstol San Pablo también nos habla, también San Pedro, nos hablan en sus cartas de este Jesús, ¿sí? Y también los apóstoles, que fueron testigos oculares de Jesús, pues los 12 apóstoles que él escogió, pues también ellos hablan de Jesús, ¿sí? Esa es la parte que ustedes me han hablado. Y Valeria y otra persona más tocaron, creo que 3 personas tocaron la personalidad de Jesús. Muy importante, todos tenemos una personalidad. Ustedes ya lo saben desde los estudios y todo eso, que nosotros desde la psicología tenemos una personalidad detallada de cómo somos, ¿sí? Entonces desde ahí, Valeria nos tocó que era prudente, David también dijo algo, otra persona, ¿cómo es Jesús? Ahí lo tratamos de conocer. Entonces hay 3 aspectos. Desde la parte histórica, que está desde los orígenes, desde los siglos, la parte ya como anuncio, que está en los evangelios, y la parte ya de personalidad de Jesús, que lo describe también los evangelios, pero nos muestra cómo era un Jesús, ¿sí? Pues vamos a tocar esas 3 partes, ¿sí? Y pues sí quería preguntarles por qué esta parte histórica casi no se conoce, y es muy difícil conocerla porque se necesita de un estudio muy profundo, de entrar en esa historia desde la historia de Israel, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos. Esta parte histórica es muy larga, ¿sí? Y es muy así como, entonces yo voy a mover aquí esta imagen para agrandarla un poco más y nos vamos a ubicar aquí en el contexto de Jesús, en su ambiente que él se movía, ¿sí? Vamos a empezar desde ahí para entender y conocer a Jesús. Entonces aquí yo puse un mapa, que es un mapa muy sencillo porque hay otros más complejos. Ustedes desde la historia y desde la de ciencias sociales se ubican en esto de los mapas, en el mapa, pues, mapa mundi de todo el mundo, y nos situamos en este lugar que Valeria lo dijo, es Palestina,
pero es una Palestina antigua, ¿sí? Esa Palestina antigua, porque ahora es una Palestina nueva, ¿sí? Donde se ha cambiado mucho. Esto es en el tiempo de Jesús. Entonces, en el tiempo de Jesús, pues nos ubicamos, Jesús aparece aquí en Galilea, en Nazaret. Por eso todos lo conocían como Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces allí aparece. Entonces siempre decían que era un Galileo, ¿sí? Y siempre se movía como en este lago, en el mar de Galilea. Recuerdan en los textos evangélicos, en los textos de la Biblia, que dice que Jesús fue al mar de Galilea. Y aquí está, mírenlo aquí en azulito, este mar tan importante de Jesús, ¿sí? Está la Decápolis, nos ubicamos aquí en la historia. Fenicia también, que él estuvo por ahí. Todo esto que está en azul, pues conocemos que es mar, ¿sí? Son lagos. Acá abajo está el Mar Muerto, también muy famoso. Y nos ubicamos en este territorio de Palestina. Todo este territorio, pues aquí faltan más datos, pero están los principales. Entonces esto queda cerca de Egipto, en ese estrecho donde pasa al otro lugar, está Belén. Entonces nos situamos históricamente, según la historia, nos cuenta que pues aproximadamente Jesús nace para el año 1 y otros dicen en el año 4 y otros dicen, ahora que escuché hace poco, dicen en el año 6. Entonces ahí no hay datos exactos, solo aproximaciones. Pero cuando yo estudié, me decían que era en el año 1. En el año 1, donde empieza a aparecer Jesucristo, aquí en Belén, donde estoy señalando, aquí en esta parte de Belén se sabe que nació Jesús como un niño, pues ya lo han dicho, en una familia de María y José, y ahí empieza como la historia de Jesús. Pero nos ubicamos si puede ser en el año 1, en el año 4 o en el año 6. Eso es incierto porque ustedes saben que el tiempo de Jesús pues pasaron muchas investigaciones antes de llegar a datos exactos. Entonces, en ese tiempo, en toda esta Palestina, pues más que todo en Belén y toda esta parte de Palestina, estaba el reinado de Herodes. Ese reinado de Herodes, en esa época es donde aparece Jesús. Entonces ahí empieza la parte histórica. Jesús también pues recorrió todas estas partes, Samaria, todas tienen sus relatos, el río Jordán donde lo bautizaron, que ustedes ya lo dijeron, ahí está Perea, Galilea, Nazaret, Jerusalén donde muere, Jericó, Judea, esa es la región de Judea, la rosadita, verde, Samaria, violeta, Galilea, y ahí está Nazaret, el río de Jordán y todo esto. Entonces esto más o menos para ubicarnos. Si ustedes quieren, pues lo buscan un mapa más completo, porque yo quise como para no enredarlos mucho, solamente traerles como esta imagen. Entonces ahí nos ubicamos, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Esto es a partir, como lo dijo Miguel Ángel, a partir de que Jesús nace, ¿sí? A partir de que Jesús nace en Belén, ahí empieza a contarse una historia que está en los evangelios. Cuando nosotros vamos a los evangelios encontramos la historia de Jesús durante su niñez, cuando nace, muy poco sobre la niñez, más están como en los textos apócrifos, y después ya aparece ya en la era pública. Entonces ahí vamos a detenernos un poco, ¿sí? Vamos a detenernos un poco y vamos a mirar desde dónde realmente se habla de este Salvador, de Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí, cuando ya vimos el mapa, vamos a mirar desde la tradición oral, vamos a ubicarnos allí, desde la tradición oral,
muchas personas hablaban de Jesús, pero solamente hablaban de lo que habían oído, de lo que habían visto, pero no había nada escrito, igual que la Biblia, no había nada escrito. Simplemente como cuando aparece una persona, ustedes por ejemplo tienen amigos o alguien conocido y dicen, ah, fulanito de tal, esta persona trabaja en esto, vive así, su familia es así. Bueno, se conocían datos así y se hablaba de Jesús, pero no estaba nada escrito, ¿sí? Pero también hace mucho tiempo, de los siglos, encontraron unos textos, hay dos clases de textos que encontraron unas palabras y unos dichos de Jesús que ya estaban escritos. Entonces también eso lo recopilaron para empezar a contar la historia de Jesús. Esos textos pues los encuentran en lugares diferentes donde anduvo Jesús, ¿sí? Después, aquí ya empieza como a escribirse la Biblia y entonces aparece el Antiguo Testamento donde los profetas ya hablaban de un Mesías, ya hablaban de un Jesús, de un Salvador. Entonces aquí en los profetas, en el Antiguo Testamento, empiezan a hablar, por ejemplo, el profeta Isaías, los profetas, también Juan Bautista, que fue su primo, empiezan a hablar de que hay alguien que va a venir, ¿sí? Que va a venir, pero es un anuncio de los profetas como una promesa de Dios, ¿sí? Porque Dios, ¿qué hacía? Dios en el Antiguo Testamento nos explica que elige hombres dentro del pueblo de Israel para manifestar su amor, manifestar algo que quiere que hagan con su pueblo. Entonces ahí empieza a elegir personas y los llama, pues se llaman profetas. Entonces también esperaban un gran profeta, pues que sería Jesús, y eso lo anuncia Juan Bautista, y dice que después de él vendrá otro que es más grande que él. Entonces se refería a Jesús. Entonces cada uno de los profetas ya empiezan a hablar desde el Antiguo Testamento de alguien que va a venir. Entonces es Jesús. Y después pues ya aparecen los evangelios, que ahí sí ya lo especifican bien lo que ustedes han dicho, de cómo empezó Jesús en la parte desde que nace hasta que resucita y se queda con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos. Y también en los Hechos de los Apóstoles. Cuando aparece Jesús en esa historia, aparece pues que él aparece solo, ¿cierto? Aparece en la vida pública pues solo, porque él deja su casa, deja a María y deja a José, y él aparece solo anunciando el reino de Dios. Y ahí aparece pues solo. Entonces él se da cuenta de que necesita de alguien que le ayude a anunciar ese reino. Entonces ahí elige 12 personas, o sea, los apóstoles, para continuar esa misión y para que le colaboren en esa misión del reino. Entonces ahí, en este lago del mar de Galilea, es donde elige ahí a los 12, ¿sí? Y ellos que viven con Jesús y que empiezan a conocer de Jesús, de sus orígenes y de su vida, y viven y conviven con Él, y tienen la experiencia de Jesús, ellos que están siempre con Él a su lado, todavía no lo conocen. Ellos lo llegan a reconocer a partir de la resurrección. ¿Por qué? Porque realmente Jesús era una persona extraordinaria dentro de lo normal, ¿sí? Era el Hijo de Dios, como lo decíamos en el encuentro pasado, cuando Jesús preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro respondió, es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí? Realmente los apóstoles y la gente andaban con él, sabían de él, de la parte histórica, de dónde procede, pero no llegaban a reconocerlo realmente, que era pues algo más, ¿sí? Era el Hijo de Dios. Entonces por eso los apóstoles sí vivieron con él, aprendieron de él, pero al final
no lograban reconocerlo. Entonces, al final sí lo reconocen a partir de la resurrección. Entonces aquí, en esta parte es que me voy a quedar porque ya va a ser tiempo y vamos a continuar el próximo sábado. Me voy a quedar en esta parte y les voy a mandar para que hagan una investigación. Nos vamos a quedar aquí en los historiadores. Los historiadores nos hablan profundamente de ese Jesús histórico, que es un historiador muy antiguo, Flavio Josefo y Tácito. Son los primeros que aparecen en la historia, narrando pues realmente ese Jesús histórico y otros más. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí con esta explicación. Yo les envío esta diapositiva para que lo pongan en su cuaderno y también lean, pues esto es muy cortico, pero se los voy a decir. Aquí dice su nombre, Jesús de Nazaret, es como conocido. Y después pues aparece con otros nombres en la Biblia, que también lo vamos a explicar más allá, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, como aparece con muchos nombres, que eso lo vamos a explicar después. Y dice aquí dirección, Efesios 1:20, teléfono Romanos 10:13, la web, la Biblia, y las palabras claves, Cristo, el Señor, Salvador y Jesús. Entonces, mi nombre es Jesús, el Cristo, que muchos me llaman Señor. Te he enviado mi currículum porque estoy buscando el puesto más alto de dirección en tu corazón. Por favor, toma en cuenta mis logros según estos según están descritos en mi currículum. Esto es como una invitación a ustedes para que puedan ahondar más en Jesús, ¿sí? Yo les voy a seguir explicando sobre la parte histórica que casi no saben, y la otra parte pues de los evangelios es más fácil porque lo encontramos en los evangelios. Vuelta a esta otra de los historiadores, hay que saberlo y investigarlo. Hay muchas cosas en el internet, pero yo les voy a explicar esta parte que es un poquito más confusa. Y la otra sí lo vamos a dejar a disposición de ustedes. Vamos a seguir con este tema el próximo sábado. Entonces cada uno va a hacer lo siguiente. Yo les voy a enviar por el WhatsApp, cada uno me va a leer un capítulo que es el Evangelio más antiguo de San Marcos. Entonces en ese capítulo de San Marcos va a leer un aspecto de Jesús y desde ahí vamos a compartir y vamos a ir conociendo a Jesús porque en el Evangelio está, ¿sí? Entonces vamos a leer aquí una parte del Evangelio de Mateo. O sea, nos vamos a dedicar, el capítulo de Marcos tiene 16 capítulos. Entonces alcanza para cada uno un capítulo, pero yo le voy a asignar a cada uno un capítulo para que lo lean y de ahí pueda sacar las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Entonces yo se los envío por el WhatsApp para que ustedes lo hagan, solamente ese ejercicio. Y copiarme esta diapositiva porque pues tenerla en el cuaderno o hacer algún énfasis de esto en el cuaderno. Entonces, vamos a terminar en el capítulo 1 de Mateo. Nos dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí nos muestra la descendencia de Jesucristo, ¿sí? Toda la familia. Entonces esta es muy larga, no la voy a leer, pero entonces también les queda ahí para que ustedes la lean en Mateo 1:1 hasta el 17. Ahí está puesta aquí en la diapositiva, ¿sí? Para que lean esto, Mateo y Lucas, y ya les mando lo otro. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por aquí porque ya el tiempo nos queda muy poquito para no terminar muy tarde. ¿Listo? Nos quedan 5 minuticos. Entonces en esos 5 minutos los quiero escuchar a ver si tienen alguna pregunta
Y hoy vamos a empezar con el orden de lista para terminar la oración. O sea, le tocaría a Yesid empezar por orden de lista. Se va preparando para terminar la oración y necesito que me digan si tienen alguna duda de lo que hablé en estos momentos o alguna pregunta. Jóvenes, no los escucho. ¿Me puedes repetir, Yo por creo favor? que está bien, hermana. Repetir, por favor, que no alcanzo a escuchar bien. Miguel Ángel, yo ya lo mando por el WhatsApp, ¿sí? Bueno. Lo que deben hacer. Ahorita lo que estoy preguntando es si tienen alguna pregunta. Sobre lo que vimos hoy, las clases pasadas, no. No, de este momento. Porque este tema es muy profundo y es muy denso, es muy... y quiero que lo aprendan bien. Vamos a seguir la próxima encuentro para que ustedes lo aprendan bien. Entonces nadie tiene que preguntar nada. Hermana, cierto que este encuentro queda grabado. Es que a mí en un momento en que no pude estar en la clase porque mi computador se tildó y tuve que desconectarlo. Sí, esto queda grabado, pero vamos a tratar de participar, ¿sí? Yo les envío esta grabación y la vuelvo en todas las grabaciones. Una cosita para terminar. Todas las grabaciones que les envío tienen que volverlas a escuchar porque así les ayuda para que puedan recordar y aprender. Segundo, hay que conseguir la Biblia, porque todavía no he preguntado pues al padre, pero hay que conseguir la Biblia, tratar de conseguirla para trabajar y leer. Tercero, todo tiene que estar consignado en el cuaderno, con la fecha de hoy, con el encuentro, de qué trató, de la actividad, todo esto para llevar un orden y sepamos que nos estamos preparando bien y llevamos bien las cosas, que no quede el cuaderno en blanco. ¿Listo? Porque después en algún momento pues lo veré, pero tienen que llevar un orden y una secuencia de lo que estamos haciendo y una buena preparación. Cuarto, supongo que todos están asistiendo a la Eucaristía. Si nos estamos preparando para la confirmación y hemos hecho la primera comunión ya, se supone que soy un seguidor de Jesús, un testigo de Jesús en la fe, entonces tengo que asistir a la Eucaristía por lo menos el día domingo, que es el día que recordamos esa resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, las vías virtuales ahora hay por todo lado, por Face, por YouTube, en la parroquia también está, la hacen por Face, por YouTube y también por los canales de la televisión. Entonces, ese mensaje de la palabra que escuchamos en la homilía de los sacerdotes también nos ayuda a conocer más a Jesús. ¿Listo? Entonces, ese es el compromiso. Y el ejercicio que les envío, hoy mismo se los envío por WhatsApp para que lo empiecen a tener en cuenta y les voy a dejar cada vez un compromiso y un ejercicio para realizar. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene algo que decir? Nada. David. David. Señora, ¿Sí? ¿Algo por decir? la verdad no tengo nada por decir nada, hermana, porque todo está muy claro. A mí todo me quedó muy claro. Bueno, entonces que tengamos en cuenta el compromiso y el ejercicio que voy a enviar, ¿listo? Entonces, Yesid nos termina con la oración para podernos ir. La señora. Padre Santo, te doy gracias por darnos salud a mis compañeros, a la hermana y a mí. Ayúdanos a todos a pasar este momento de dificultad de la mejor manera y protégenos. Gracias por todo, Señor. Amén. Muchas gracias, Yesid. Entonces,
espero que en la próxima semana le toca a Lady Joana la oración. Si quiere preparar algo también para la oración, lo puede hacer. Les voy a ir avisando antes al que le toca el siguiente sábado para que así podamos participar todos. Entonces la próxima le toca a Lady, ¿sí? Y entonces, por favor, muchachos, mucho ánimo, mucha fortaleza, cuídense mucho porque ustedes saben cómo está la situación. No podemos estar pues preocupados por ciertas situaciones, por ciertas cosas, simplemente cuidarnos y acogernos a ese Jesús que nos ama, que es nuestra fuerza, nuestra fe, porque ahorita hay muchas dificultades a nivel mundial, pues a nivel de Colombia, a nivel de familia, y pienso que no podemos desfallecer. Pienso que la oración nos ayuda mucho. Yo siempre oro por ustedes y ustedes también, de parte de ustedes que están preparándose, también tener un momento de oración con su familia, asistir a la Eucaristía, meditar en la palabra de Dios. Eso les ayuda muchísimo. Si no tenemos el hábito y nos cuesta, pues vamos a tratar de hacerlo poco a poco para que podamos entrar como en esa sintonía de la preparación. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz tarde, que Dios los bendiga y que les vaya súper bien. Hasta luego. Chao, Marica, hermana. hasta luego. Lo mismo.